El asna de Balaam habla. Episodio 1. Cuando Dios bloquea el camino. ¿Qué harías si Dios te hablara y aún así decidieras seguir adelante? Un camino polvoriento, un profeta famoso, un ángel con una espada desenvainada y un animal que ve lo que el hombre no puede ver. Esta no es solo la historia de un hombre llamado Balaam, es la historia de todos los que escuchan la voz de Dios, pero negocian con ella. Quédate, porque en este viaje descubrirás por qué a veces Dios se interpone en tu camino, no para castigarte, sino para salvarte. Estamos en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, en los últimos años del peregrinaje de Israel por el desierto. Alrededor del siglo XIII a.C., Israel avanza, reyes tiemblan, naciones observan. Y un nombre comienza a circular como un arma espiritual. Balaam, hijo de Beor, un adivino famoso, temido y respetado. El miedo de los poderosos. Balac, rey de Moab, observa desde lo alto, no ve soldados comunes, ve un pueblo que vence sin espada, un pueblo que camina con un Dios invisible. El miedo se convierte en estrategia y la estrategia en desesperación. ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu poder? Balac no planea atacar, planea maldecir, porque sabe algo que muchos hoy olvidan. Las batallas más peligrosas no se libran con ejércitos, sino con palabras. ¿Y si una maldición pudiera detener al pueblo de Dios? El profeta famoso. Balaam no es rey, no es sacerdote de Israel. Es un profeta extranjero, pero escucha a Dios. Su reputación lo precede. A quien bendice es bendecido, a quien maldice es destruido. Dios puede hablar incluso fuera de las fronteras religiosas. La oferta es clara, el precio alto, bendición convertida en negocio, espiritualidad mezclada con ambición. ¿Dónde termina el llamado y empieza la codicia? Dios habla y Balaam escucha a medias. Esa noche Dios habla, no en metáforas, no en símbolos, habla claro. No huirás con ellos, no maldecirás a ese pueblo, porque bendito es. La voluntad divina es directa, pero incómoda. Balaam obedece parcialmente. No dice, Dios me lo prohibió, dice, no me fue permitido. Cuando ocultas la verdad, ya empezaste a traicionar. La segunda oferta. Balac no se rinde. Aumenta el precio, aumenta la presión y Balaam vuelve a consultar a Dios. ¿Por qué preguntar otra vez cuando ya sabes la respuesta? Dios permite el viaje, no porque esté de acuerdo, sino porque Balaam ya decidió en su corazón. ¿Permiso divino o juicio disfrazado? El camino peligroso. El profeta avanza confiado, pero el cielo no está en silencio. El ángel del Señor ya se ha puesto en el camino con la espada desenvainada. Dios no siempre grita, a veces bloquea. El animal ve lo que el profeta no ve, la creación percibe lo que el corazón endurecido ignora, y si quien te está deteniendo es quien realmente te está salvando, este no es aún el milagro, es la advertencia antes del milagro, porque cuando Dios bloquea tu camino, no siempre es para castigarte, sino para evitar que cruces un punto sin retorno. Si esta historia resuena contigo, compártela. Tal vez alguien más está avanzando sin ver la espada frente a él. Episodio 2. Cuando la creación ve antes que el profeta. Y si la voz que más desprecias es la única que intenta salvarte la vida, un golpe, un grito y una pregunta que ningún animal debería formular. Este episodio revela el punto exacto donde la soberbia espiritual se quiebra. Aquí descubrirás cómo Dios puede usar lo insignificante para confrontar lo orgulloso y por qué, cuando ignoras las señales, la gracia puede volverse confrontación. Balaam avanza hacia Moab, tiene permiso, pero no aprobación, y el camino que parece abierto, en realidad está vigilado por el cielo. La primera advertencia. El ángel del Señor se coloca frente a ellos, no habla, no amenaza, simplemente se interpone. ¿Cuántas veces Dios ya se paró frente a ti y seguiste avanzando? El asna lo ve, el profeta no, y lo que para Balaam es desobediencia, para el animal es supervivencia. Discernir no siempre es cuestión de títulos espirituales. Violencia contra la advertencia.
Balaam reacciona como muchos reaccionan ante la interrupción divina, con ira, porque nada enfurece más al hombre que aquello que frustra su propósito. ¿Golpeas lo que Dios usa para detenerte? El ángel no se mueve, el espacio se reduce y ahora la advertencia duele físicamente. Ignorar la primera señal casi siempre hace que la segunda sea más dolorosa. El límite final. Ya no hay margen, ya no hay escape lateral, solo avanzar o detenerse. ¿Sabes reconocer cuando ya no hay espacio para negociar con Dios? El asna se rinde, no por terquedad, por obediencia a una realidad que Balaam se niega a ver. Y entonces sucede lo imposible. Cuando el asna habla, Dios abre la boca del animal no para hacer espectáculos, sino para exponer el corazón del profeta. ¿Qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Y lo más inquietante no es que el asna hable, es que Balaam responde. Cuando normalizas lo absurdo, ya perdiste la percepción espiritual. La verdad desnuda. El asna no acusa, pregunta. Le recuerda años de fidelidad silenciosa. ¿Quién ha sido fiel a ti, incluso cuando tú dejaste de escuchar? Entonces Balaam ve, demasiado tarde para negar, pero no demasiado tarde para arrepentirse. El verdadero ciego nunca fue el animal, fue el profeta. Hoy Dios sigue hablando, a veces por su palabra, a veces por personas que desprecias, a veces por circunstancias que te frustran. Si esta historia te confronta, suscríbete, comparte, porque alguien más necesita saber que Dios puede usar lo pequeño para evitar una tragedia mayor. Balaam escuchó, pero aún no entendió, porque oír no es lo mismo que rendirse y ver no siempre significa obedecer. ¿Y tú, a quién estás golpeando cuando Dios intenta detenerte? ¿En qué camino sigues avanzando aún después de escuchar la voz? Episodio 3. Permiso no es aprobación. Dios puede detenerte, advertirte y aún así permitir que sigas adelante. La pregunta no es si Él habló, la pregunta es, ¿qué harás ahora que ya viste? Este episodio revela una de las verdades más incómodas de la fe. Dios no siempre fuerza la obediencia. A veces permite el camino para exponer al corazón. Quédate porque aquí aprenderás por qué seguir adelante no siempre significa ir por el camino correcto. El ángel ya habló, el milagro ya ocurrió, la vergüenza ya alcanzó a Balaam, pero el viaje no terminó y la tentación tampoco. Humillación y verdad. Por primera vez en el camino, Balaam se detiene, no por convicción, por confrontación. He pecado, no sabía que estabas delante de mí en el camino. ¿Reconoces tu error o solo lamentas haber sido descubierto? La verdad es directa, el camino es perverso delante de Dios. La espada no era amenaza, era advertencia. Dios no se opone a ti, se opone al camino que te destruye. La propuesta final. Balaam propone regresar, no porque haya cambiado, sino porque fue expuesto. ¿Te arrepientes o solo quieres evitar las consecuencias? Dios permite que continúe, no porque apruebe su intención, sino porque respetará su decisión. El permiso divino puede ser el juicio más silencioso, la bienvenida de los reyes. Balac celebra, cree que la victoria está asegurada, porque confía más en un profeta que en Dios. ¿A quién estás poniendo en el lugar que solo le pertenece a Dios? Israel no se defiende, no responde, simplemente permanece. La verdadera protección no siempre hace ruido, altares y sacrificios. Balac hace todo correctamente, altares, sacrificios, ritual, pero sin obediencia. ¿Crees que Dios se compra con formas externas? Balaam aún quiere agradar a dos señores, a Dios con palabras, a Balac con resultados. Nadie puede servir a dos voluntades opuestas. La boca que ya no controla. Y entonces ocurre algo definitivo. Balaam intenta maldecir, pero su boca pronuncia bendición. Cuando Dios decide hablar, ni siquiera el profeta puede manipular el mensaje. La maldición nunca llega, porque lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Estás luchando contra una bendición que no puedes controlar. Dios puede permitir que sigas avanzando, incluso cuando sabe que tu corazón no está alineado, pero nunca permitirá que dañes
lo que Él ha decidido bendecir. Si esta verdad te confronta, compártela. Tal vez alguien está confundiendo permiso con aprobación. Balaam llegó al lugar correcto con el corazón equivocado. Vio milagros, escuchó a Dios, pero aún no se rindió. ¿Y tú dónde sigues avanzando solo porque todo se está dando? ¿Qué bendición estás intentando controlar en lugar de obedecer? Episodio 4. El milagro no cambió el corazón. Dios habló, el animal habló, el ángel se manifestó y aún así el corazón del profeta siguió dividido. Este último episodio responde a la pregunta más dura de toda la historia. ¿Por qué algunos presencian milagros y aún así no cambian? Quédate, porque aquí entenderás por qué la revelación no transforma si no hay rendición. Balaam bendijo cuando quiso maldecir. Balac fracasó en su intento espiritual, pero el conflicto aún no terminó. Porque la historia de Balaam no acaba en Números 22, la frustración del poder. Balac pierde el control, no entiende cómo todos los rituales fallaron, porque nunca entendió algo esencial. Dios no negocia su voluntad. ¿Qué haces cuando Dios no responde como esperabas? Balaam se va, pero no se va limpio. Irte del lugar correcto no significa que saliste del problema, la sombra del consejo oculto. El texto bíblico revela más adelante una verdad inquietante. Balaam no maldijo con palabras, pero aconsejó con astucia. Has dejado de obedecer, pero sigues influyendo en el error. El ataque ya no fue espiritual directo, fue moral. Israel cayó no por hechicería, sino por compromiso. Lo que no logra el enemigo desde fuera, a veces lo logra desde dentro. Consecuencias que el milagro no borró. Miles mueren, no por falta de poder divino, sino por desobediencia humana. ¿Crees que un milagro cancela la responsabilidad? Y el animal obedeció, el profeta razonó, y el precio lo pagaron otros. El problema nunca fue la falta de señales, fue la falta de rendición. El final de Balaam. Años después, Balaam muere, no como profeta de Dios, sino entre quienes se opusieron a él. El que quiso bendición sin obediencia terminó sin ninguna de las dos. La historia se cierra, pero la advertencia permanece abierta. Puedes conocer a Dios, escuchar su voz, presenciar milagros y aún así no rendirte. Por eso esta historia importa hoy, compártela, porque alguien necesita entender que Dios no busca impresionar, busca transformar. El asna vio, el ángel habló, Balaam escuchó, pero solo quien se rinde cambia. ¿Y tú estás obedeciendo o solo negociando? ¿Qué parte de tu camino Dios ya intentó detener y tú seguiste avanzando? Si esta historia te habló, no la guardes. Compártela con quien aún cree que el milagro es suficiente. Tal vez hoy Dios sigue hablando por medios inesperados.